hoy vamos a meditar en esta ocasión en la necesidad en las multitudes, una oportunidad para ejercitarnos en la compasión. Vamos a leer nuestra porción que vamos a estar meditando el día de hoy. Entonces es Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. En nuestra Biblia, en la versión Reina Valera 60, dice la palabra de Dios: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, el día de hoy vamos a estar meditando en este tema, la necesidad en la multitud es una oportunidad para ejercitarnos en la compasión. El maestro ve una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Sanó a los enfermos. El término compasión que vemos aquí en esta porción de la palabra es la traducción de un verbo griego que significa literalmente un fuerte retorcimiento de los intestinos, o sea, un fuerte dolor en la región estomacal, y significa literalmente conmoverse en lo profundo en los intestinos o vísceras, que era el lugar en que los antiguos consideraban que era el asiento de las emociones, o donde estaban ubicadas las emociones. Jesús se conmueve por el sufrimiento, la confusión, la desesperación y el estado espiritual de quienes lo rodeaban. El Señor entonces decidió posponer su propio descanso, que era el tiempo a solas con sus discípulos y con su Padre Celestial, con el fin de ayudar a aquellas personas y satisfacer las necesidades de quienes sufrían, porque estos eran como ovejas lastimadas por una brutal trasquila. Estaban destrozadas, estaban exhaustas y estaban perdidas. 2 veces más vemos que tuvo compasión al contemplar a la multitud con hambre y comida. Esto lo vemos en Mateo 14 y Mateo 15. También tuvo compasión por los 2 ciegos en Mateo 20 y el leproso en Marcos 1:41. También despertaron su compasión igualmente la viuda de Naín en Lucas 7:13. La vista de una gran multitud necesitada mueve justamente a compasión, y nadie aventaja a Cristo en la compasión por los hombres. Jesús sentía compasión por los que tenían necesidad de instrucción en cuanto al reino y por los enfermos. Recordemos que toda esta multitud había llegado hasta ese lugar, aproximadamente unos 13 kilómetros a la ciudad más cercana, y habían estado escuchando la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Realmente es difícil distinguir con claridad entre las obras y las enseñanzas de Jesús. Jesús usó esta expresión en 3 parábolas. Primero, en la parábola en la cual el rey tuvo compasión de su siervo en bancarrota, Mateo 18. También el samaritano, que tuvo compasión del judío que había sido victimado por los ladrones, en Lucas 10. Y el padre que tuvo compasión del hijo descarriado, en Lucas 15:20, en la parábola del hijo pródigo. Si nuestro Padre Celestial tiene tal compasión por nosotros, ¿no deberíamos nosotros tener compasión
los unos de los otros. Por alguna razón nunca es el lugar apropiado o la hora apropiada para que Dios obre. Jesús observó a sus frustrados discípulos tratando de resolver el problema, pero él sabía lo que había de hacer, según Juan capítulo 6, versículo 6. Quería enseñarles una lección acerca de la fe y la entrega. Jesús aprovecha la ocasión para enseñarles a los discípulos 4 lecciones con este evento, de la cual podemos aprender hoy igualmente que sus discípulos aquel día. Primero, el hecho. Hay una multitud hambrienta, necesitada, confundida, extraviada, destrozada y desesperada. Leemos en el versículo 15, dice: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Esa es la resolución que tienen los discípulos. Andrés halla a un muchacho que tenía su merienda y trajo al muchacho delante de Jesús. Los discípulos recomiendan, como hemos visto, despedir a la multitud, pero Cristo nos dice: empieza con lo que tienes. Cuando el muchacho llega, empieza a obrar el milagro. El maestro les encargó explícitamente la tarea de alimentar a los hambrientos. Quería que reconocieran su falta e insuficiencia ante la necesidad de la gente. Este milagro es una prueba irrefutable del poder divino de nuestro Señor. Saciar el hambre de más de 5,000 personas con tan poca comida sería obviamente imposible sin multiplicarla de manera sobrenatural. Era algo que ningún mago, ni ningún impostor, ni un falso profeta habría intentado hacer. Jamás sabría muy bien que no podría convencer a todos estos hombres, mujeres y niños de que estaban saciados cuando en realidad tenían hambre. Se descubriría que era un tramposo y un impostor inmediatamente. Sin embargo, ese es el prodigio que efectuó nuestro Señor, y al hacerlo dio una prueba concluyente de que Él era Dios. Hizo existir lo que antes no existía, proveyó comida material, tangible y visible para más de 5,000 personas, con una provisión que no habría saciado ni a 50. Verdaderamente seríamos ciegos si no viéramos en esto la mano de aquel que da alimento a todo ser viviente. El Salmo 136, 25, por favor, busquémoslos en nuestra Biblia. Salmo 136, 25. Dice en la palabra de Dios: Él provee alimento a todo ser viviente, su fiel amor perdura para siempre. En la Nueva Traducción Viviente. Él creó todo el mundo y todo lo que hay en él. Crear es una prerrogativa de Dios solamente. ¿Qué encontramos aquí? Primeramente, Jesús quiere que sus seguidores no sean tan prontos a rechazar sus responsabilidades. Muchas veces mostraron disposición de hacer exactamente eso y despedir a la multitud. Despiden a la mujer sirofenicia, le piden a Jesús que despida a esta mujer en el capítulo 15, versículo 23. Reprenden a los padres que trajeron a sus pequeños para que Jesús los bendijera o los bendijese, en el capítulo 19, versículo 13, y en Lucas 9:49. Le piden que no molesten al maestro ni les molesten a ellos. Parece ser la frase más frecuente que ellos usaban. A la luz de esta evidencia podemos decir que Jesús quiere recordar a estos hombres que no es solución el querer simplemente deshacerse de la gente necesitada. Ciertamente no es el modo divino de hacer las cosas. También Jesús quiere que sus seguidores pidan, busquen y llamen. Entre otras palabras, que pidan la promesa de Dios para ellos mismos y que acudan a quien puede suplir en toda necesidad. Si buscamos primero el reino de Dios y hacemos de ello nuestra preocupación primordial, bien podemos depender de Él en cuanto a las demás cosas, en la medida que Él cree conveniente para nuestro mayor bien. Aquel que proveyó el vino cuando faltó, ¿no podría también proveer el pan? Y finalmente Jesús quiere que sus seguidores sean el medio en las manos de Dios para proveer para las necesidades espirituales de la gente, considerando el hecho de que el pan, en el sentido que se usa en este relato, al mismo tiempo que se refiere al que satisface una necesidad física, también es el símbolo de Jesús como el pan
de vida. No está diciendo también a estos pescadores de hombres que deben ser el medio en las manos de Dios para proveer para las necesidades espirituales de la gente. Seamos nosotros las manos de Dios en acción. Primeramente debemos recordar que hay un hecho. La multitud, el mundo está hambriento, el mundo está necesitado, el mundo está confundido, el mundo está extraviado y está desesperado. Segundo, hay una realidad, hay un proveedor divino. Versículo 18 dice, Él les dijo, traédmelos acá. En los inmensos recursos de ese proveedor estaba todo el pan necesario para satisfacer a aquella multitud. Y sigue siendo cierto que en Jesús están representadas las múltiples provisiones para todas las necesidades del hombre, así los materiales como los espirituales, así las temporales como las eternas. Primero, Cristo les encargó explícitamente la tarea de alimentar a aquellos hombres hambrientos, darles vosotros de comer. Versículo 16 dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Quería que aprendiesen que cuando uno entrega lo poco que tiene al Señor, Él lo aumenta hasta que sea suficiente para las necesidades. Nunca pide más de lo que tenemos. Da hoy a Jesús lo que tiene. Es el mejor administrador que hay. Administra el universo y todos los recursos que hay en él. Jesús tomó la sencilla merienda, la bendijo y la repartió. El milagro de la multiplicación estaba en sus manos. Lo poco es mucho cuando Dios está allí. Jesús partió el pan y les dio los pedazos a sus discípulos y ellos a su vez lo repartieron a las multitudes. También Cristo multiplicó el alimento milagrosamente. No hay mención de que Jesús pronunciase ninguna palabra para obrar el milagro. No la necesitaba. Tampoco se nos dice de qué forma se iba multiplicando el alimento, pero no cabe duda de que el milagro tuvo su lugar en las manos de Cristo, no en las manos de los discípulos. Así también las gracias se incrementan al compartirlas, del modo de que la luz y el calor se aumentan en proporción al número de objetos que al recibirlos les sirven de combustible. Esta es la razón por la que hay una diferencia esencial entre comunión y participación. En la primera todos disfrutan de algo que no disminuye con el número de los agraciados. En la segunda, en la participación, cada uno toma una parte. Participa, cuyo volumen disminuye a medida que aumenta el número de participantes. Por eso, la comunión es propia de las cosas espirituales, que aumentan en la medida en que se comparten con otros, mientras que la participación es propia de las cosas materiales, que disminuyen y se consumen con el uso. Tercero, Cristo muestra la compasión por los hombres. Jesús sabía que muchos de entre aquella multitud en realidad ni creían en Él, ni le amaban. Le seguían porque todo el mundo lo hacía, o por curiosidad o por algún otro motivo. Pero nuestro Señor tuvo compasión de todos ellos, a todos les alivió su hambre, todos participaron de la comida que se había provisto milagrosamente, todos se saciaron aquella noche y ninguno se marchó con hambre. Consideremos en esto el amor de nuestro Señor Jesucristo por los pecadores. Él es siempre el mismo, es ahora como lo fue en otra época, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para ira, grande en misericordia y verdad. Esto en Éxodo 34:6. No hace con los hombres conforme a sus iniquidades, ni les paga conforme a sus pecados, aun a sus enemigos los colma de beneficios. Cristo no es como los reyes y magnates de la tierra, que tienen contados los minutos para sus audiencias, sino a que todo aquel que se acerca, toca su puerta, Él le recibe. De ningún modo le lanza fuera. Juan 6:37. En todo lo que hizo entre los hombres en la tierra, demostró ser alguien que se deleita en la misericordia. Miqueas 7:18. Busquemos por favor en nuestras Biblias Miqueas 7:18, y dice: ¿Dónde hay otro Dios como tú,
que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Esforcémonos hoy a ser como Él. Esforcémonos hoy a ser como nuestro Padre. Tercero, una resolución. Obedecer como Cristo lo ordena. Obedecer como Cristo lo ordena. Versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Reparten el pan después de vencer todas las objeciones humanas, habidas y por haber. Se quejan del lugar que es desierto, la escasez de alimento, la falta de recursos para comprarlo, la conveniencia de despedir a la gente. Esto lo vemos en Marcos 6:37, etc. Según el pasaje paralelo de Marcos, hubo un plan de repartición, ya que se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Marcos 6, versículos 39 al 40. Después, según el plan propuesto, entregaron a la multitud el plan multiplicado por su Señor. En el reparto de los alimentos, los discípulos solo fueron intermediarios y no productores. De la misma manera sucede con el Evangelio. Nosotros no producimos el Evangelio, sino que solamente lo compartimos. Como siervos del Señor somos distribuidores, no fabricantes. Si le damos lo que tenemos, Él lo bendecirá y nos lo devolverá para que lo usemos para alimentar a otros. Por ello, cuando Él ordena, nosotros obedecemos. Es nuestro deber como siervos aprobados. El Salvador llama hoy al pueblo para repartir el pan. Lo llama para que reparte ese pan con sus esfuerzos, su dinero, su tiempo, con sistema o plan de repartición, con todo lo que esté a nuestro alcance y sea digno del Señor. Y sobre todo nos llama a repartirlo con compasión. Tenemos los recursos espirituales para administrar la salvación, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la presencia del Señor y sus promesas, que son fieles y verdaderas, pero nos hace falta la compasión de Cristo. Debemos estar convencidos, como estaba Él, de que quienes no lo acepten como Salvador personal sufrirán las consecuencias de sus pecados, no solo en esta tierra, sino también en la eternidad. Eso es terrible y debe inspirarnos tanto a la compasión como a la acción. Este milagro es símbolo de la suficiencia del Evangelio para cumplir lo que necesitan las almas de toda la humanidad. Primero, lo que Jesús les trata o les enseña acerca de esta resolución que deben de tener es que la provisión que Cristo hace para los suyos no es pobre y escatimada, sino rica y abundante. Solo podemos suponer cuántas mujeres y niños había allí, además de los 5,000 hombres. Desde luego, eso no cambia nada. No hubiera sido un milagro mayor si hubiera habido 15 o 10,000 personas. ¿Sí? Jesús hubiera estado a la altura de la obra. Esa no es la única ocasión en que el Señor alimentó milagrosamente a su gente. Pensemos por un momento, los israelitas por 40 años recibieron maná cada mañana y había días en que podían recoger doble porción. Y aquellos eran 2 millones de personas por 40 años, diariamente recibiendo maná del cielo. Aún hoy, cuando la población del mundo excede ya los 7,000 millones y millones se acuestan cada noche con hambre, el problema no es la providencia de Dios. El hambre y la inanición se deben más bien al mal manejo de los recursos que nuestro misericordioso Padre nos da. Segundo, que la abundancia que nos provee Jesús no debe contribuir al derroche, sino a la economía, es decir, a la buena administración y a la mayordomía. Es lamentable que miles y miles de personas arrojen a la basura o arrojen a sus mascotas lo que bastaría para satisfacer el hambre que mata a millones de personas, sin mencionar otros derroches igual de inhumanos. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9. Juan tiene un buen cuidado en notar que era un muchacho el que llevaba estos alimentos, estos pobres alimentos, ¿sí?
y que los panes eran de cebada, panes baratos y probablemente no muy grandes, solamente pequeños, suficientes para llevarlos en un pequeño morral. No se nos dice si el joven los dio gratis o se los pagaron, aunque es muy probable que se los hayan pagado. Vemos pues que no era una comida variada, ni abundante, ni delicada. Un plato de pescado no tendría ninguna novedad para pescadores y gentes acostumbradas a esta clase de alimento. El pan de cebada era el más común que podía obtenerse. No había vino ni otra bebida fuerte, pero todo ello era muy conveniente desde el punto de vista alimenticio. Eso le daba a Cristo para alimentar bien a su gente. Eso le bastaba a Cristo para alimentarlos aquel día. Los que tienen poco verán bendecido y suficiente esto poco que tienen, si saben compartirlo generosamente con los que están urgentemente necesitamos. Recordemos aquella historia que está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16, que es la mujer, aquella viuda en Sarepta, y que dice en sus pensamientos: solamente tengo un poco de aceite y un tanto de harina, y apenas son suficientes para mi hijo y para mí. Y escucha la voz de aquel hombre y no dejaba de producir alimento. Aquella bandeja no se secó, aquella aceite no se secó, ni aquella bandeja dejó de tener harina. Hubo suficiente para estar produciendo alimento, porque aquella mujer obedeció a las palabras de aquel hombre enviado de Dios, de aquel mensajero, y la provisión de Dios no faltó en aquella casa. Tercero, que el mismo poder en Cristo da acceso a la abundancia a todos los hombres. Al dar gracias, Cristo alzó los ojos al cielo para enseñarnos a alzar en oración nuestros ojos hacia arriba al Padre, de quien desciende toda buena dádiva. Así hemos de tomar todo como venido de la mano de Dios y depender de Él para bendición de todo. Cristo les dio de comer a todos, a pesar de que habían de ser muy pocos los que le habían de seguir. Ver multitudes que hoy en día escuchan la palabra de Dios es un buen panorama y puede ser una buena señal, pero al fin y al cabo la aceptación del Evangelio no se mide por la cantidad de oyentes, sino por el número de sinceras conversiones. Cuarto, un resultado, una multitud satisfecha. El Hijo de Dios ministra las necesidades humanas por medio de sus seguidores. Llama la atención que solo Mateo menciona que los favorecidos con el reparto de los alimentos eran 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Versículo 21 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tal explicación es consecuente con la cultura judía, que no permitía que niños y mujeres comieran juntamente con los hombres. Probablemente estaban cerca, pero en un lugar aparte. La multitud hambrienta de alimentos es símbolo de las multitudes que hoy están hambrientas, no solo de pan material, sino también de pan espiritual. Hoy hay hambre de verdad y con ella hambre de salvación, justicia, paz, gozo, satisfacción espiritual, amor, poder moral para vencer el mal y hambre de tantas otras cosas que atañen a la felicidad y al bienestar. Nuestro mundo está padeciendo esto. Este mundo es como una oveja extraviada sin pastor. ¿Qué representan los panes y peces en apariencia tan incapaces de solucionar la situación, pero gracias a un milagro suficientes para alimentar a todas estas personas? Estos son un símbolo de la doctrina de Cristo crucificado por los pecadores como su sustituto vicario que expía mediante su muerte el pecado del mundo. Cristo crucificado era para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 23. Y sin embargo Cristo crucificado ha sido el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 33. Dice: pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo
y da vida al mundo. La historia de la cruz ha suplido de sobra para las necesidades espirituales de la humanidad allí donde ha sido predicada. Miles de personas de toda posición social, edad y nación son testigos de que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Han comido de ella y se han saciado, han hallado que es verdadera comida y verdadera bebida. Primero, señala este milagro, señala más allá, señala un poco más allá, señala al don de Dios. Percibir que es el mejor modo de tener alivio y consuelo en situaciones difíciles, así como el disfrute legítimo de lo que poseemos, es ponerlo todo a los pies del Señor para que Él lo tome en sus manos y lo bendiga. Ese es el camino de la verdadera prosperidad, pues si Jesús puede disponer de lo nuestro como a Él le plazca, lo que nos venga de sus manos nos llegará doblemente bendecido. Segundo, señala hacia Cristo como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, aquel hacia quien señalan los profetas. Había dado Moisés maná a los israelitas en Éxodo 16:15, ciertamente. Esto era solo una sombra de aquel que era verdadero pan del cielo en Juan 6:32. Había Dios usado a Elías para que la viuda no le quedara vacía la tinaja de harina, ni menguara la vasija del aceite. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 16, ciertamente. Y recordaba la gente cómo por medio de Eliseo 100 hombres fueron alimentados con 20 panes de cebada, de modo que sobró. En Segunda de Reyes capítulo 4, versículos 43 y 44, ciertamente. No es sorprendente de que la gente dijera, este es realmente el profeta que iba a venir al mundo. Tercero, señala que nuestro deber es también conservar los resultados. 12 canastas llenas de pedazos de panes y pescados sobraron después de que la gente comió cuanto deseaba, pero recogieron cuidadosamente los pedazos para que no se desperdiciara nada. ¿Cuántos pedazos habrá llevado aquel muchachito aquel día a casa? Imaginemos la sorpresa de su madre cuando el niño contó la historia. ¿Qué habrá pensado aquella madre o aquella familia cuando el muchachito narra que de aquella merienda que llevaba en aquella ocasión, aquellos pocos panes y aquellos peces ayudaron a alimentar a 5,000 hombres? Tal vez lo tomaron como loco, tal vez pensaron que había tenido una alucinación, pero sin lugar a dudas aquellos hombres y aquellas mujeres podían atestiguar lo que aquel jovencito estaría contando a su familia aquella noche. Así es lo que va a pasar, así es lo que pasa cuando nosotros nos decidimos a entregar todo aquello que tenemos en nuestras manos y se lo damos a Dios y Dios lo usa para bendición, Dios lo multiplica y Dios lleva gloria a su nombre por medio de aquello que nosotros entregamos en sus manos. Meditemos bien en estas cosas. Este milagro tuvo lugar en Betsaida justo antes de la Pascua. El significado de este hecho se dirigía primordialmente a los discípulos. Jesús estaba ilustrando el tipo de ministerio que ellos llevarían a cabo después de su partida. Ellos estarían involucrados en la tarea de alimentar a las personas, pero con comida espiritual. La fuente para su alimentación sería el Señor mismo. Cuando su provisión se agotara como el pan y los peces, necesitarían regresar al Señor por más. Él les daría la provisión, pero la tarea de alimentar a otros sería hecho por medio de ellos. Y sí, la gente estaba llena de entusiasmo. Vemos a la muchedumbre que estuvo dispuesta a recibir el pan físico, pero no así el verdadero pan de vida eterna. El verdadero pan de vida eterna lo rechazaron. El Hijo de Dios que había venido del cielo fue rechazado. El milagro de alimentar a todos estos hombres en realidad fue un sermón en acción. Jesús es el pan de vida y solo Él puede satisfacer el hambre espiritual del corazón del hombre. La tragedia es que el hombre desperdicia su tiempo y dinero en lo que no es pan. Busquemos por favor en el libro del profeta Isaías.
el libro del profeta Isaías capítulo 55, versículos 1 al 7. Dice: ¿alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche, todo es gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces, y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte, porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. La gente de hoy comete la misma equivocación que los hombres aquel día después de haber sido alimentados. ¿Qué podemos concluir? Jesús todavía tiene compasión por las multitudes que tienen hambre y todavía le dice a su iglesia: dales de comer, denles de comer. Qué fácil puede ser para nosotros despedir a la gente, presentar excusas, alegar falta de recursos, etc. Jesús nos pide que le demos todo lo que tenemos y que le permitamos que Él lo use como lo considere apropiado. Un mundo hambriento está alimentándose con sustitutos vacíos, mientras que nosotros no le damos el pan de vida. Cuando le damos a Cristo lo que tenemos, nunca perdemos. Siempre terminamos con más bendición que cuando empezamos. Hay errores que pueden estorbar una bendición, y en vez de aceptar el desafío, la iglesia podía cometer errores como los cometidos por los discípulos el día que debieron alimentar a las 5,000 personas. Estas equivocaciones suelen repetirse en cada ocasión. Al menos 3 equivocaciones. Cuando la iglesia es la que decide la agenda sin consultar al Señor, rechazan a la gente para librarse de un problema que los hacía sentirse infructuosos. Muchas veces esa es la respuesta de una iglesia. Segundo, cuando la iglesia es la que pone límites a los mandatos del Señor, arguye en la carencia de recursos para responder a la solicitud. Tercero, cuando la iglesia desecha lo que posee por considerarlo de ínfimo valor, rechazan que el valor no está en las cosas, sino en las personas que se entregan al Señor. Aprendamos hoy que como instrumento del Señor nunca hemos de ser impedimentos para que Él se proyecte como una gran bendición a los necesitados. Habría que atesorar en nuestras mentes todas las pruebas del poder divino de nuestro Señor. Puede que el hombre inconverso, frío y ortodoxo vea de poco valor esta historia, pero el verdadero creyente, aquel que ha decidido seguir a Cristo, debería conservar estas líneas en su memoria y saber discernir que una multitud en necesidad es una oportunidad que Dios mismo nos da para ejercitarnos en compasión y en misericordia. Oremos por ello. Que así sea. Bendito Padre y Señor, gracias por este día, Señor, gracias por las bendiciones que nos permites. Y bendito Padre, gracias porque a través de tu palabra nos permites a cada uno de nosotros discernir en ella, Señor, tomar alimento, tomar aliento y, Señor, nutrirnos de ella a partir de lo que nos permites estudiar y lo que nos permites ir aprendiendo cada día. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia que nos has dado hasta el día de hoy. Te pedimos, Señor, por aquellos que hoy están hambrientos, que están extraviados, que están perdidos, Señor, que tú lleves alimento hasta ellos, no solo el alimento físico, Señor, sino también el alimento espiritual. Y aquellos, Señor, que el día de hoy hemos podido meditar en esta porción, Señor, permítenos valentía
permítenos aquella fuerza, Señor, permítenos las capacidades, la sabiduría y el entendimiento para poder hacerlo diligentemente, Señor, y hacerlo de una manera en que podamos llevar gloria a tu santo nombre. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que harás y por lo que estás haciendo hoy el día, Señor, en los corazones y en la vida de aquellos mis hermanos, Señor, que están dispuestos a llevar el alimento a aquellos que están hoy clamando por una migaja de pan. Gracias, Padre, porque también nos permites llevar el alimento, Señor, en estos tiempos a través de estos medios, Señor. Permite que más hermanos estén dispuestos a llevar alimento allá donde se necesita, Señor, ese alimento espiritual que sacia todas las necesidades de la humanidad. Gracias, Padre, porque un día con tu infinito amor permitiste que tu Hijo viniera a rescatarnos, Señor, que nos permitiera ese pan de vida eterna. Gracias, Señor, por todas estas cosas, todas estas peticiones las dejamos delante de ti. Nuestros ruegos y nuestras alabanzas son solamente para ti, que eres el único digno, y todo esto te lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias, hermanos, a Dios por este tiempo que nos permite pasar juntos y haber estado meditando en esta porción, y con el favor de Dios pronto estaremos meditando en las siguientes partes del Evangelio. Gracias a todos por este tiempo, gracias a Dios por la bendición de su palabra. Hasta pronto, el Señor les bendiga.